En primer lugar, pues, ¿qué es el glaucoma? ¿Por qué se produce el glaucoma o la definición de glaucoma? Glaucoma realmente es un tipo de lesión en el nervio óptico. Aquí vemos en el esquema el nervio, que es lo que reúne todas las fibras de la retina que llevan la información de la visión, de lo que vemos, hacia el cerebro. Ese nervio es lo que se lesiona por culpa del glaucoma. Hay muchas causas que lo lesionan y la principal es la tensión alta. No siempre es así, como veremos ahora. Entonces, el problema fundamental generalmente es la tensión alta, y como vemos en este círculo que está aquí más ampliado, se produce porque el líquido que tenemos dentro del ojo, tenemos dos clases de líquido, uno que es un gel, que es zona posterior, está en la zona posterior, aquí en esta zona, perdón, en esta zona de aquí, y el líquido de la cámara anterior del ojo, que es el humor acuoso, que es el que altera o en el que cuando aumenta su producción o disminuye la salida de ese gel, de ese líquido dentro del ojo, produce la tensión ocular, y en la mayor parte de los casos la tensión ocular es la que genera la lesión en el nervio. Después hay otros factores que actúan directamente en el nervio óptico, a veces incluso sin tener la tensión alta. No son la mayoría de los casos, pero existen otros factores que son factores vasculares generalmente. Factores vasculares que se han asociado a una lesión del nervio óptico sin que encontremos pacientes con tensión ocular, pero dan una lesión que encuadra con el tipo de lesión que llamamos glaucoma. ¿Y cuál es el tipo de lesión que llamamos glaucoma? A ver si pasa la cosa. Aquí vemos un poquito en qué consiste la enfermedad del glaucoma. Glaucoma ya es enfermedad, cuando hay una lesión que podemos diagnosticar o bien clínicamente significa cuando la podemos ver con nuestra exploración, los oftalmólogos, vemos el fondo del ojo del paciente y vemos que el nervio está dañado. O bien la podemos ver mediante determinadas pruebas. ¿Por qué es importante promocionar el glaucoma? Porque el glaucoma en sus primeras fases nosotros lo podemos diagnosticar si lo vemos, pero el paciente muchas veces no se da cuenta de que lo tiene, porque generalmente el daño en el nervio se produce o daña las fibras que informan de la visión alrededor del ojo, no la zona central. Nosotros vemos por la zona central, leemos, vemos la tele, utilizamos generalmente la zona central de la visión, no la periférica. Entonces, inicialmente, como veis aquí en las dos primeras imágenes, veis que en la primera se ve el paisaje se ve igual prácticamente que en la segunda, y en la segunda ya hay cierto grado de daño en el campo visual, que es una de las pruebas que hacemos para determinar si hay daño por culpa del glaucoma. Vemos que sí ya empieza a haber un daño periférico, que muchas veces la mayoría de los pacientes no se dan cuenta. En una fase ya moderada aproximadamente, clínicamente la mayoría de las veces se ve claro que el nervio está dañado. Vemos que hay una diferencia entre el primero, un nervio normal, que tiene, pues se ve esta zona anaranjada de fuera. Vale. Esta zona anaranjada de fuera es la retina, con sus vasos. Y esta zona circular que vemos aquí es el nervio óptico, lo que lleva la información. Nosotros lo vemos desde delante. Vemos que tiene una parte más anaranjada, que es por donde van las fibras de la retina a través del nervio, por donde se meten las fibras. Y una zona más blanquecina, que es el huequecito, es un huequecito por donde no va nada. Cuando vemos que esta zona aumenta de tamaño, intuimos que están faltando fibras nerviosas. Eso es genérico, porque después hay muchos ojos que tienen ese nervio muy grande y entonces parece que fallan y realmente no fallan. Para eso tenemos más pruebas, para diagnosticarlo, verlo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, de esta diapositiva sobre todo es que la enfermedad de glaucoma es una enfermedad progresiva que en sus estadios iniciales, incluso en un estadio moderado importante, con una pérdida en el campo visual importante, que es esta de aquí,
a veces el paciente ni siquiera se da cuenta y viene ya en un estadio severo. No son la mayoría de los casos. Afortunadamente ahora mismo ya la mayoría de los pacientes que vienen a nuestra consulta o bien ya han ido a la óptica, le han tomado atención, o generalmente nosotros en la consulta, cuando pasan por nuestras manos, siempre tomamos la atención, tenemos un protocolo para detectar a los pacientes que puedan tener glaucoma. Entonces, el glaucoma en sí realmente es la enfermedad del nervio, y las causas que lo provocan es lo que el médico tiene que determinar si el paciente tiene riesgo de padecer la enfermedad o no. Bueno, tipos de glaucoma. Aquí lo voy a... no quiero extenderme mucho porque tipos de glaucoma hay por cada paciente, pienso yo. Que cada paciente tiene un tipo de glaucoma distinto, evoluciona de manera distinta y no es... estas clasificaciones nos sirven más a los médicos que a los pacientes en sí. Nosotros la clasificamos porque en función del tipo pues variará algo el tratamiento o el seguimiento o el planteamiento en general de cómo vamos a seguir a los pacientes. Básicamente se clasifican en glaucomas de ángulo abierto, cuando lo que es el ángulo por donde se tiene que filtrar el líquido que producía la tensión alta lo vemos y está bien, está abierto. No está bien porque no funciona bien, porque intuimos que no funciona bien, porque la tensión está alta, por ejemplo, pero está abierto, vemos que podríamos acceder a él de manera visual. O bien glaucomas de ángulo cerrado, en los que no vemos el sitio por donde se filtra, porque está ocluido. En cada tipo de estos entran muchos subtipos. Hay glaucomas congénitos de niños pequeños, que es la asociación. A partir del año que viene, al parecer, tiene planteado hacer pues información sobre el glaucoma congénito en la atención primaria y tal, que es una cosa importante, es poco frecuente afortunadamente, pero es algo importante. Y después, dentro de los glaucomas de ángulo abierto, hay muchos que en el hospital vemos que en función de otros hallazgos que vemos se subdividen en algo más concreto. En definitiva hay dos tipos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado, que es lo importante. Para que entendamos por qué sube la tensión dentro del ojo, pues justo al terminar la presentación vi esta diapositiva de la Asociación Americana de Oftalmología que explicaba el por qué. Cuando tenemos un fregadero y se nos tapona la tubería y el líquido se sigue produciendo dentro del ojo, rebosa. Aquí rebosa, pero el ojo es una cámara cerrada en la que no rebosa, entonces aumenta la tensión. Tanto como cuanto. No es tanto como cuanto, el ojo nunca va a explotar por la tensión, pero sí puede subir a cotas muy elevadas y dañar el nervio. ¿De acuerdo? ¿Por qué la semana del glaucoma? Bueno, principalmente porque el glaucoma, si no se trata a tiempo, lleva a una ceguera irreversible. Y mucha gente no lo conoce. Hasta un 50% no saben que lo tienen o no saben lo que es. Porque muchos pacientes que vienen a la consulta les informamos y decimos: tiene usted la tensión alta, se tiene que revisar, o tiene usted glaucoma y se tiene que tratar, se pierden. Y no es que se pierdan porque se pierden por el camino, sino que no se creen lo que decimos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como he enseñado antes en la segunda diapositiva, como el daño es tan leve, el paciente no se da cuenta y el médico es tan malo que va y le pone gotas porque él quiere tratarle y decir: esto hay que ponerle solución, pues él no se lo cree. Dice el paciente o la paciente no se cree que le están tratando una enfermedad, porque esa persona no se nota nada. Ahí está la disyuntiva de que tenemos que informar al paciente y que el paciente nos crea, que es lo más importante. Bueno, y fundamentalmente la semana de glaucoma es importante porque aunque genere ceguera y sea irreversible, hay tratamiento, y hasta el 90-95% de los casos que se diagnostican y se diagnostican a tiempo no llegan a quedarse ciegos. Es decir, tiene muchos tratamientos a lo largo del camino, que ahora veremos
poquillo, nos detendremos un poco en los que la mayoría de los pacientes que pasan a la consulta de glaucoma y se tratan no se quedan ciegos, afortunadamente. Tenemos mucho arsenal terapéutico, tenemos muchos tanques, muchos aviones contra la tensión alta, como para que alguien se quede ciego. Hay casos en los que el glaucoma es prácticamente intratable, pero son los puntuales, los raros. Después son los que más suenan, pero realmente es raro que ocurra. Y fundamentalmente la semana de glaucoma tiene un motivo, que es que la gente conozca cuáles son los factores de riesgo o quién puede estar en riesgo de padecer glaucoma. Porque como no se nota, pues es importante que la gente sepa que si alguno de esos antecedentes o alguno de esos factores de riesgo que ahora os voy a enseñar los tiene o tiene la familia, etcétera, pues se lo informe, se lo haga saber, que corra la voz, en el sentido de que la gente esté informada. No para que cunda el pánico, porque realmente es lo menos. No vemos el glaucoma en un estado terminal, salvo en gente que es muy descuidada, que llega o porque son muy agresivos, que son los casos raros, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Pues el primero principal que os he dicho es que tener la tensión alta, pero no siempre que se tiene la tensión alta se tiene glaucoma, y eso ahora me pararé y os lo explico un poco. Otro de los factores de riesgo que veis aquí, el segundo, es algo que no podemos hacerle frente y ojalá no tengamos que preocuparnos nunca por la edad. Es decir, y cumplir años se ha visto que aumenta el riesgo de tener glaucoma. Dentro de la unidad de oftalmología, en el screening que hacemos, en pacientes, aquí ponen mayores de 50, pero nosotros en pacientes de mayores de 40 años siempre tomamos la tensión para ver si podemos captar a un paciente que tenga tensión alta, informarle, etc. Cuando el doctor Morín se refiere a la tensión alta, digamos que es la presión que hay dentro del ojo. Sí, lo que he explicado antes, la tensión ocular. Porque a mí se me ha dado caso de preguntarme a la gente, oye, pues yo me estoy tomando una pastilla para la tensión. La tensión arterial no. No es la tensión arterial. Muy bien. Entonces, otros factores de riesgo son la alta miopía, pacientes con alta miopía, alta hipermetropía, aunque realmente la alta hipermetropía es algo que generalmente un paciente que tiene alta miopía o alta hipermetropía se ve desde que empieza a desarrollar la miopía. Entonces no sé cuánto desarrolla tu miopía, pero alrededor de los 8, 10 años, 12 años, ¿no? De joven. Sí. La miopía sería de joven. Sí. Generalmente De a hecho, los 10 años y a a partir de ahí. Alta miopía generalmente se considera por encima de 6 dioptrías de miopía. O sea, no es una miopía de 2, de 3, miopías que no tienen importancia. No es que todo el mundo. La alta hipermetropía se refiere a hipermetropías igual, por encima de 6, 7, son hipermetropías altas. El mecanismo de una y de otra son completamente distintos, pero al final a veces se ha visto que aumenta el riesgo de padecer glaucoma. Otro de los factores de riesgo es la raza pigmentada. Pacientes de raza negra o de raza pigmentada tienen mayor riesgo a desarrollar. En los estudios se ha visto que los pacientes, y aquí tenemos una población importante de inmigrantes, que los pacientes de raza negra pues tienen mayor riesgo. Los estudios no son de aquí, los estudios son en América, en África, donde hay mayoría de población negra o bastante población de raza pigmentada, que se ha visto que es un factor de riesgo importante. De hecho, en nuestro screening a todos los pacientes de raza pigmentada, independientemente de la edad, se le toma la atención cuando entra por la consulta de oftalmología, porque se sabe que es un factor independiente de la tensión, que es independiente de la edad. Es decir, que muchos pacientes que tienen glaucoma y son de raza negra, lo tienen desde los 27 años, desde los 30 años. Y un antecedente importante o un factor de riesgo muy importante, que es el antecedente familiar de tener glaucoma, alguien hereditario, efectivamente. Hereditario, nosotros en la consulta siempre incidimos mucho en que si tiene hijos, nuestros pacientes, porque hay glaucomas y glaucomas, pero cuando vemos que un glaucoma evidente y que puede estar asociado o puede desarrollarse en familiares, siempre puntualizamos, si usted tiene familiares, pues se tomen la atención, ¿verdad? Simplemente que sepan que existe la enfermedad para que se controle, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que iba en cuanto a lo que nosotros como oftalmólogos en la unidad
de oftalmología dice el mismo, ¿no? Como hipertensión ocular no es lo mismo que tener glaucoma. Existen estudios en los que se ha visto que hay pacientes que tienen mayor riesgo de padecer glaucoma teniendo la tensión alta sin tener la enfermedad, porque primero muchas veces la tensión y después bueno, primero muchas veces siempre es la hipertensión cuando es la causa y después la enfermedad, que es el glaucoma. Pero hay pacientes que tienen bajo riesgo a pesar de tener la tensión alta, y esos pacientes tienen tan bajo riesgo que prácticamente se asemeja a la población general, y son pacientes que no tiene sentido tenerlos dando vueltas y tenerlos amargados por culpa de que tienen la tensión alta y el médico hay que ver que no me ha puesto gota, o el médico que ha decidido que no me tiene que revisar o que me tiene. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen en la toma de la tensión ocular. ¿Y qué se nota la tensión en el ojo? No se nota en nada. ¿No se nota nada? En nada. O sea, todos los síntomas de sequedad, de roce, de enrojecimiento, de visión borrosa, la mayor parte de las veces, prácticamente el 99,9% de las personas que vemos no están asociados a tener la tensión alta. La única forma que tenemos de que la gente, o que de detectar un paciente que puede tener glaucoma, es informando de los factores de riesgo. Que la gente sepa fundamentalmente eso. Alguien que tiene miopía, le diagnosticaron su miopía de 7 y no se revisa nunca, pues tiene que revisarse, tiene una atención. Eso ha mejorado mucho. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista clínico en el hospital ya estamos más concienciados en los factores de riesgo, porque eso se ha mejorado mucho durante estos años, ¿no? Y aparte porque en las mismas ópticas, ¿quién no va a una óptica de tomar atención? Prácticamente quien va a una óptica a ponerse unas gafas de cerca, le cascan la tensión y le dice, mira, usted tiene la tensión, aquí hay médicos de atención primaria que llegarán pacientes básicamente. Me han dicho en la óptica que tengo 23 o 24. Esos pacientes a veces tienen glaucoma y otras veces, después de todas las pruebas que hacemos nosotros en la unidad, decidimos, porque está basado en estudios importantes de muchos pacientes, que ese paciente no tiene riesgo importante de desarrollar glaucoma. Por eso la hipertensión ocular es distinto a tener glaucoma, porque hay hipertensiones oculares que no son glaucoma y nunca van a desarrollar glaucoma. Entonces no tiene sentido ponerle desde los 30 años tensión y Yo tengo una amiga que tiene glaucoma, sí, que tiene los ojos siempre rojos. sí. Entonces, ¿eso no tiene nada que ver? No tiene nada. Hombre, si se pone gotas, posiblemente sí. Ahora lo hablamos eso, ¿vale? Entonces, el oftalmólogo ya determina cuánto es el riesgo de que ese paciente, si no tiene glaucoma ya, es decir, si no vemos que tiene la enfermedad, pero tiene hipertensión o tiene alguno de esos factores de riesgo que he puesto aquí, decidimos si está en riesgo y se tiene que seguir. Si su riesgo es mínimo y no se tiene que seguir, simplemente estar informado, o si tiene ya la enfermedad y hay que tratar, o si el riesgo es muy alto y hay que tratar. Porque dentro de los pacientes que decidimos que tienen riesgo, están los que tienen riesgo leve o tienen muy poco riesgo, que se asemejan a la gente, a la población normal, que no tiene ningún factor. Riesgo moderado, que generalmente lo que hacemos es simplemente seguirlo si no hay ninguna lesión, y riesgo avanzado, riesgo grave, en los que ya del tirón pautamos tratamiento porque sabemos que tiene un 50% de posibilidades o más de progresar esa tensión o esos factores, y gracias al resto de factores a glaucoma. Entonces tratamos. Los tratamientos o el seguimiento, que es, me imagino que será de las cosas que más preguntas traerá. Básicamente los tratamientos que tenemos a mano principal es el tratamiento con medicación, ¿no? Con las famosas gotas de la tensión, que es el primer escalón generalmente, el primer escalón que usamos. No en todo el mundo, no en todas las personas, porque como hay muchos tipos de glaucoma, hay muchas formas de afrontarlo. Hay tipos de glaucoma que se tratan al principio mejor con láser, y otros, en función del grado en el que llega el paciente, a veces nos saltamos todos los escalones y vamos a la cirugía. ¿Por qué? Porque su grado de glaucoma es muy avanzado, su tensión está muy alta, sus factores de riesgo indican que eso va a progresar, etc. Entonces,
ya eso forma parte de lo que el médico decide. Yo o el médico que vea al paciente y trate de glaucoma a ese paciente. Y en eso es el médico el que sabe, porque hay muchos estudios que indican pues, cuándo hay que tratar, cuándo no, cuándo hay que tratar de una forma, cuándo hay que tratar de otra. ¿De acuerdo? Y bueno, en fin, ya no me enrollo más, ya que hable Antonio, porque, hombre, vivir con glaucoma y con la enfermedad de glaucoma creo que es una cosa importante. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí. ¿Los diabéticos tienen más riesgo de tener el glaucoma? En principio hay estudios contradictorios. La diabetes avanzada puede provocar incluso un tipo de glaucoma, que es el glaucoma neovascular, que es un glaucoma en diabético muy avanzado, con retinopatías diabéticas muy avanzadas. Por eso. Lo que ocurre con la diabetes es que los pacientes con diabetes están más vigilados. Y entonces a veces se detectan tensiones alrededor del límite que ya del tirón se diagnostican como glaucomas y realmente no son glaucomas. Es muy difícil. El manejo del paciente diabético con glaucoma es complicado, porque si un paciente diabético con glaucoma le han tratado con láser, es decir, han tratado con láser su retina, el campo visual va a ser alterado, por lo cual el campo visual a veces no nos sirve para ver si está progresando la enfermedad. Otras veces la misma diabetes y el láser hacen que el nervio se haga más pálido y nos sirve a nosotros, nos dificulta el seguimiento de la enfermedad. Entonces, ahí entra el médico a manejar el asunto en base a lo que va viendo. Generalmente los pacientes diabéticos tienen tensiones cuando se empiezan a tratar, que se tratan con gotas, y es raro que se llegue a una cirugía, o es raro, salvo que llegue a provocar el glaucoma ese neovascular que se cirugía. Es que no sé si realmente lo que tengo mi madre fue un glaucoma o no. Yo era diabética y un día pues me dije, no veo, solo veo la parte, la visión alta, sí. Una silla no la veía, o lo que iba de frente, o iba con la cabeza agachada o no veía nada. De repente un día perdió toda la visión hacia abajo. Pero yo no recuerdo que a mí me dijeran que yo era glaucoma, yo no recuerdo la palabra que... Bueno. Yo no sé si soy En principio no vamos a ver, el tema de los antecedentes familiares es algo que, como en todo en medicina fundamentalmente, estamos avanzando en cuanto a saber, porque hay muchas personas que se trataron de glaucoma en tensiones en el límite, que realmente formaban parte, no tenían glaucoma, y hay mucha gente que está así, y de hecho hay muchos pacientes que vienen a la consulta y decimos, mire usted, vamos a probar a quitarle las gotas, porque usted tiene muy pocos factores de riesgo, o sea, no tiene el campo visual alterado, no tiene el nervio, no se ve mal, entonces vamos a probar a ver si puede estar sin las gotas. ¿Por qué? Porque es importante discernir bien, porque es un tratamiento crónico para toda la vida. A la pregunta es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque sin ver a tu madre es complicado. No, pero cuando uno le da, igual me corresponde a la pregunta, cuando uno Antes, tiene la enfermedad de glaucoma, porque ¿cómo es la pérdida de visión? El glaucoma es una enfermedad que se conoce relativamente hace poco. Cuando digo relativamente hace poco, no sé. Que los estudios... Lo que antes se conocía como un dolor de clavo, ¿usted lo ha oído comentar alguna vez a su madre? Sí. Lo que antes se conocía como un dolor de clavo, ¿no? Sí. Sí, ahora. Es lo que antes era glaucoma, pero no se conocía, o por lo menos no se conocía el núcleo reducido de degeneración. En Madrid se conocería, en Barcelona, en grandes capitales, pero digamos en núcleos pequeños no. Había empezó con los rayos láser, aún en Almería no se daban, empezamos llevando la Granada, que llevaban... Hombre, lo más probable es con diabetes y después de... O sea, porque si le dieron láser posiblemente tenía una diabetes avanzada, lo más probable es lo que más asociado por, como lo comentas, de la brusquedad, de que de repente vio que no veía, eso casa más con una trombosis venosa o con una neuropatía óptica isquémica, que es algo brusco, de repente pierdes un campo visual. El glaucoma, como os he puesto en la imagen anterior, es algo lentamente progresivo. Es decir, es muy raro que alguien
se dé cuenta de que está perdiendo el campo visual periférico. Yo se lo explico a mis pacientes de forma que, es que no encontré una imagen mejor para hacer el paisaje, pero imaginaros un paisaje, un campo en el que veis las nubes, los pajaritos, el sol, y estáis fijando solamente el campo llano con sus céspedes, sus flores, y estáis fijando solamente en un árbol que hay en el centro. Y ese árbol que hay en el centro es en lo que nos fijamos. Y en la bandada de pájaros, pues sí, sabemos que están ahí los pájaros, pero no sabemos si son 20, 25, a lo mejor nos fallan 5, que nuestro ojo no percibe, pero son 25. Y nuestro ojo no se da cuenta. Vemos las nubes, vemos que hay 4 o 5 nubes, pero no sabemos si son 4, 5 o 2. Y ahí nuestro ojo no se da cuenta. Suele ser tan lentamente progresivo que cuando llegan, porque da síntomas, es cuando está, como está aquí el campo último, este negrito, es decir, cuando está muy mal. El campo visual está muy dañado y entonces ya influye en la visión que nosotros utilizamos para leer. Los pacientes vienen diciendo, ¿y usted? Es que no veo. Y no ven porque ha progresado. Quizá lo que se refiere es lo que viene de esta imagen. Efectivamente. En la imagen, sí, pues esta imagen mucho más se ve mucho mejor. O sea, la afectación del glaucoma generalmente es periférica. Después hay muchos tipos de glaucoma, pero básicamente es periférica, no suele ser brusca. Con lo cual lo más probable es que no lo notes. ¿Sabes? No lo noten, A mí me ha confundido, por ejemplo, como decía Gandhi, es que es vista cansada, deja progresivamente de ver nítido las cosas. No, la vista cansada es otra cosa distinta. Si queréis, mira, vamos a terminar que hable Antonio, que explique su experiencia en el glaucoma, porque, hombre, Antonio ha pasado por muchas vicisitudes y tiene un glaucoma de los complejos. No es lo habitual. No es habitual que se reúnan en una persona tantos factores de riesgo como en Antonio. Pero sí, hablando con él, sé que ha pasado por todas las fases que un paciente, y yo que ahora que estoy enfermo también, ha pasado por todas las fases que un paciente pasa en la desesperación de tener una enfermedad que al principio es desconocida, después la conoces, después te das cuenta que la tienes porque te afecta la visión y a partir de ahí empieza todo el agobio del paciente. Y en ese punto fundamental es en lo que quería yo que se basara. Igual me extendí un poquito en explicar, pero bueno, si queréis, es para mí la pregunta, si quieres, bueno, pregúntame. Pues yo soy paciente de glaucoma, Sí. me han operado por láser y por cirugía. Sí. Y la tensión lo tengo bastante bien ahora con Sí. gotas, pero la glaucoma sigue empeorando. Sí. Y me ha dicho mi oftalmólogo que últimamente ha salido una pastilla, pero no quiero empezar con una pastilla si no hay una seguridad que... Mira, Y si es bueno, porque inventan pastillas... tratamiento para en todo. pastillas para glaucoma Sí. no existe. Existe un tratamiento hipotensor que a veces se utiliza en pastillas, que Antonio lo ha usado alguna vez, como método para intentar controlar la De tensión choque. antes de programar una cirugía. Algo que baje la tensión rápido, Sí. en Que, el momento. que lo controle, intentar controlarlo Pero o la bajar tensión algo. lo tengo bien, 11, 12... La tensión del ojo. Sí, con los gotas lo llevo bien, pero el campo visual... Bueno, Estoy ahora entre el tercero, el segundo y el tercero. y el segundo y el así que tercero. ya está. Te explico, mira. Independientemente de que esté controlada la tensión, por eso la tensión no es glaucoma. O sea, la tensión ocular alta no es igual a glaucoma. Tú tienes un glaucoma que sigue progresando, o en teoría el campo visual sigue empeorando. Sí. Pero es que el campo visual empeora con la edad. Yo se lo explico a mis pacientes de una forma. El ojo, el campo visual, es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Tiene sus 11 jugadores y el banquillo. Tú tienes que echar a jugar la liga. Y el glaucoma va dañando y va lesionando. No sé si habrá mayoría del Madrid, de Barcelona hay mayoría de mujeres, no sé. Pero bueno, da igual. El Madrid, que es mi equipo, que conozco, algunos jugadores. Imaginaos que se lesiona Cristiano Ronaldo. No pasa nada. Va para el hospital, se cure,
cogemos a uno de los suplentes. Imaginemos que se lesiona Iker Casillas. Nada, cogemos al portero suplente, el partido sigue jugando igual. El campo visual sigue jugando igual, es decir, sigue funcionando igual. Pero llega un momento en que el campo visual, o el equipo, se queda sin suplente. Y sí, se siguen lesionando. Y entonces no tenemos mano de quien echar. Tenemos que jugar con 10. No pasa nada. Hay equipos que juegan con 10 y ganan partidos. Se lesiona otro. 10, 11, 9 jugadores. No pasa nada. Podemos seguir jugando el partido. Perderemos posiblemente, pero podemos seguir jugando el partido y podemos hacer un papel digno, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? El glaucoma daña una reserva. Lo primero que hace es dañar la reserva que tiene el ojo de visión. Y esa reserva, ¿por qué está ahí? Está para protegernos de la edad. Es decir, esa reserva es de la que vamos a tirar cuando cumplimos años. Cuando nosotros cumplimos años, tiramos de esa reserva. Es decir, el nervio va empeorando, igual que todas las funciones físicas del organismo, conforme cumplimos años van disminuyendo. Pues igual ocurre con el nervio. ¿Qué ocurre? Que si hemos tenido tensión alta y las reservas se nos han dañado, la propia edad, por eso es un factor de riesgo, la propia edad sin tener la tensión alta, la propia edad hace que pueda avanzar el campo visual. ¿Qué ocurre? Que la edad generalmente se ha visto en estudios que la curva de empeoramiento del campo visual, cuando la tensión se controla y se achaca solamente a cumplir años, es mucho menor. La curva de empeoramiento, es decir, el paso de campos visuales de mejor a peor, es mucho más lenta. Por eso, posiblemente con unas tensiones de 11-12 controladas, y bien controladas, porque una tensión en 11-12 bajita está muy bien, por eso posiblemente te sigue empeorando o te sigue avanzando el campo visual, porque por la edad simplemente vas perdiendo capacidad visual en el campo. Y leo muy lento, a veces tengo que rellenar un folleto con muchísimas pequeñas preguntas y voy lento. ¿Esto también viene de edad o de glaucoma? Vamos a ver. Lo que se ve, se ve. Lo que se O ve. sea, da igual que yo lo vea ahora al doctor Morión, si no giro la cabeza. Lo que veo, veo. Generalmente, Por la pérdida de visión periférica. Generalmente el glaucoma, como veis aquí en la imagen, afecta incluso en estados muy avanzados, deja un islote central. Veis que esta zona que está más grisecita, por ahí es por donde ve el paciente. Y este paciente, a veces te encuentras pacientes que ven el 100% con este campo visual, que tú le tomas la visión, le enseñas las famosas letritas que te dicen en la óptica o en la consulta y ven el 100%, y dices tu leche. Y te dice el paciente, pero si yo veo peor, ¿no? Pero yo veo muy bien. Me dice, tío, que me opere. Usted no lo ve, usted no se da cuenta, pero es que está a punto de perder lo poco que le queda. El glaucoma no es lo que te origina posiblemente que de cerca no veas. O sea, posiblemente sea lo que se llama vista cansada o presbicia. Es decir, eso ya sea otro problema, ¿vale? Porque generalmente el glaucoma no suele causar un cambio. O sea, que el glaucoma normalmente ven mal, si ven mal de lejos y ven mal de cerca. Vamos a dejar hablar a Antonio, porque yo creo que es más importante. ¿La qué? La sequedad de los ojos. No. No tiene glaucoma. Ahora cuando hable Antonio, porque él va a hablar sobre todo de sus tratamientos, todas las sensaciones que ha tenido durante el periodo de su enfermedad, etcétera. Si queréis luego hablamos ya de más cosas, pero quiero dejarlo hablar porque si no, yo sé que tendréis preguntas para mí. Bueno, primero que nada agradeceros que hayáis venido todos y bueno, casi todo lo ha dicho ya el doctor Morión por el enfoque que le ha dado a la charla. Entonces, sí que es importante que, por ejemplo, una vez que se diagnostica el glaucoma, el tratamiento, la constancia, que no te fijes en síntomas que hayas escuchado, lo que te hayan dicho, por lo que dice el doctor Morión, porque cada paciente es un mundo, es una persona. Entonces, sí que es importante que el médico, la explicación sea clara y concisa y que no tengamos miedo a preguntar una o mil veces.
Porque de la consulta tenemos que salir enterados de lo que nos ha dicho el médico. Mucha gente se va de la consulta y cuando llega a casa dice, hostia, no le he preguntado yo por qué tengo los consejos. Salir de la consulta con todos los conceptos claros y todas las ideas claras. Y si es necesario, apuntarlo. Eso por un lado. Después, una vez que te diagnostican glaucoma, te va a afectar a casi todo en tu vida. Al tema laboral, al tema personal, a lo que hace. Psicológico, mucho, muy importante. Pero bueno, para eso tenemos a la familia. El soporte familiar es importantísimo en estos casos. Por lo menos eso me dice a mí mi experiencia. El apoyo de las instituciones, pues salvo a través de las asociaciones, va a ser lo justo. Pero sí que es importante confiar en la familia, que la familia confíe en ti, en el sentido de que tú sigas tu tratamiento, que no les ocultes nada, que ellos te hablen muy claro siempre. Porque habrá veces que querrás coger el turismo. Subirte en el turismo, arrancarlo y echar a andar. Y tienes que tener a alguien con más cabeza que tú que te diga, oye, eso ya no. En ese sentido hay que estar muy al tanto de la familia y la familia muy al tanto tuyo. Y en eso quiero decir que todo el mundo no llega al mismo, claro. Generalmente lo más difícil es concienciar que el paciente tiene glaucoma. Antonio está muy concienciado porque su glaucoma es un glaucoma muy avanzado en el que en el ojo derecho, ¿no? En el derecho prácticamente no tiene visión. Nada. El izquierdo está ya varias veces operado, es un glaucoma muy avanzado. ¿Qué ocurre? Nosotros en la consulta, por mi experiencia, ya lo comenté con Antonio en algunas reuniones que hemos tenido, generalmente los pacientes que ya son conscientes de su enfermedad se preocupan más y son conscientes, al ser conscientes de su enfermedad son mejores cumplidores, etc. Pero claro, son glaucomas más avanzados, con lo cual son más molestos para el paciente en el sentido de que necesitan más gotas, necesitan a veces tratamiento médico, quirúrgico, láser, etc. Entonces, por eso la diapositiva esta es una balanza. Es una balanza en el sentido de que el médico tiene que concienciar al paciente sin que cunda el pánico en el paciente. Es decir, tiene que concienciarlo para que el paciente sea consciente de que tiene esa enfermedad y se tiene que tratar, porque como es una enfermedad que no da síntomas per se, por la enfermedad. Después los tratamientos sí pueden dar síntomas secundarios, por ejemplo el ojo seco. Muchos tratamientos que tienen conservantes que irritan la superficie del ojo y generan ojo seco. Antonio precisamente tiene problemas de queratitis, de inflamaciones en el ojo, tiene los ojos rojos porque tiene tratamiento. Hombre, también son 3 colirios, no tiene por qué pasarle a todo el mundo. No todo el mundo tiene toda esa sintomatología, pero sí es verdad que pacientes con mucho tratamiento durante mucho tiempo, conforme vas acumulando tratamientos, etcétera, pues vas teniendo sintomatología asociada a la medicación. Pero esa medicación es la que está haciendo que eso no progrese. Si no, estaríamos hablando ya de progresión, que es lo más importante frenar en el glaucoma. Últimamente ya están saliendo colirios con menos conservantes, colirios que mejoran la situación en monodosis, etcétera, de los que nosotros los médicos echamos mano en cuanto tenemos pacientes con molestias, etcétera, si nos lo permite la situación, porque es que no nos lo permite la situación. Eso es diálogo con el paciente, es decir, eso es llegar a un consenso y decir, vamos a ver, usted necesita bajar la tensión hasta tal punto. Cada paciente necesita un punto determinado, es lo que se llama presión objetivo, que nos la imponemos nosotros los médicos pero realmente cada paciente, como he dicho, es un glaucoma distinto. En función de eso, usamos tratamientos médicos, lo que sea, pero buscamos siempre buscar un equilibrio entre que el paciente esté lo más confortable posible y su enfermedad no avance para que no llegue a la ceguera. Eso es uno de los motivos de la balanza. Sí, Lo que decías del factor emocional, de ahí la importancia de hablar con pacientes, o sea, con gente que ya padezca glaucoma.
siempre, siempre, y esto es muy importante, sin entrar en juicios clínicos. Me explico. Sin que el colirio que yo me pongo te lo recomienda a ti. Claro, eso no. Y lo que a mí me vaya mal, a ti te va a ir mal. Siempre. El médico es médico y para eso estudiado. Y tú eres el paciente. Eso siempre tiene que estar muy claro. Entonces, AGAF, por ejemplo. ¿Qué es AGAF? AGAF es la Asociación de Glaucoma de Afectados y Familiares. ¿Por qué veo yo la importancia de estar en alguna asociación de estas? Porque tiene información objetiva sin entrar en valores. Porque si necesitas apoyo vas a poder hablar con una persona que ha pasado por lo mismo que tú o que va a pasar por lo mismo que tú. Porque cuanto más seamos, más presión se puede hacer sobre las instituciones, digamos, a la hora de pedir estudios, a la hora de poder intervenir en estudios. 1000 cosas que desde una asociación se pueden hacer y uno solo. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Una persona sola no puede hacer prácticamente nada, pero muchas personas juntas con un mismo objetivo pueden hacer bastante más. Digamos que es una asociación que une personas con el mismo problema o con la misma enfermedad. Respecto a la dificultad de la enfermedad, por lo que ha dicho el doctor Morión, es prácticamente imposible detectarla, salvo revisión médica o de casualidad. A mí me la detectaron porque yo soy miope y demás, ya tenía problemas en los ojos y iba cada 6 meses al oftalmólogo. Entonces a mí fue muy fácil. Yo aconsejo a todas las personas por encima de los 40 años, bien sea la seguridad social, bien sea de pago, una vez al año mínimo al oftalmólogo. Obligado a apuntar la agenda. El 8 de marzo al oftalmólogo. Porque no da síntomas. Bueno, salvo presiones por las nubes, que posiblemente no se dé el caso. No te vas a dar cuenta, lo que decía antes, el dolor de clavo. O veas una luz intensa y veas aros de colores alrededor. Y tampoco tiene por qué ser glaucoma. El dolor de clavo no te debe preocupar, en el sentido de que el dolor de clavo es un dolor tan fuerte y tan claro para el médico que lo ve, generalmente, sobre todo para el oftalmólogo, que lo diagnostica, pues tú que estás ahí en esa silla, pues desde allí se ve. ¿Por qué? Porque es muy típica la postura del paciente, el dolor que refiere. Generalmente el dolor de clavo es una cosa que a la gente le asusta mucho y realmente no es el glaucoma. A ver, a nosotros nos importa porque hay que actuar pronto, es decir, el dolor de clavo tiene unas tensiones habitualmente en 50, 60, que son tensiones que además se han producido de manera brusca, es decir, se ha cerrado por donde se filtra el líquido y de repente sube la tensión mucho. El dolor de clavo es un dolor de clavo, no es me pincha el ojo, me arrastra algo como si tuviera arenilla, eso no es dolor de clavo. El dolor de clavo generalmente se llega incluso se confunde incluso con infartos, porque es un dolor tan importante, genera náuseas, no es algo que tiene que preocupar a la gente en el sentido de que, oye, pues me noto que me roza el ojo, me noto que... No, pues eso es generalmente es un ojo seco, evaporativo, porque la situación ambiental en la que estás te lo genera, o porque tienes mucho trabajo visual y estás cansado, etcétera. Generalmente, o sea, el dolor de clavo es algo, eso es un mito antiguo, que sí, se llama dolor de clavo porque duele mucho, es como si te clavaron un clavo. No es que te roce algo o que tengas ahí una sensación, es dolor de clavo. Pero que es un dolor que el que lo padezca lo va a saber. Lo va a saber. Eso no tiene, no lo va a saber no tiene que preocupar. En cuanto al tema de las revisiones, evidentemente una revisión todas las personas al año oftalmológica no se puede sostener. Es lógico. ¿Por qué? Imaginaros, somos 10 oftalmólogos en esta región para 500.000 personas. Tendríamos que estar nada más que viendo a la gente, es imposible. De hecho, ni siquiera el screening que se hace como acto publicitario, que hemos hecho uno, lo hicimos ayer aquí, ni siquiera el screening para el glaucoma está demostrado que sea útil para detectar el glaucoma.
solamente en la raza negra. Y aquí no, o sea, tenemos población de raza negra, pero solamente se ha demostrado en ese caso. En personas de raza blanca el screening no sirve. No es útil. No vamos a detectar más glaucomas porque se hagan, y es un estudio importante, es decir, un estudio hecho multicéntrico, muchos hospitales, muchas personas, porque es un screening de población normal, que se cree o que se piensa normal, es ir a un centro de trabajo o a un centro comercial y de repente hacer un screening a cualquiera que pasa por allí, que no tenga antecedentes de estar viéndose ya por glaucoma. Es decir, si a la gente normal, a todo el mundo, a la gente normal se le hace un screening de glaucoma, sirve, que es una de las cosas en las que, por ejemplo, la retinopatía diabética sí se ha demostrado que es útil hacer fondos de ojo en el centro de salud a todos los pacientes diagnosticados de diabetes en determinado momento, porque ese screening de la retinopatía diabética sí es útil para detectarlo. Pero para el glaucoma, desafortunadamente, no existe. Si existiera, ya estaría implantado, porque nos ahorraríamos millones y nos ahorraríamos millones de afectados por un glaucoma más avanzado. Y desgraciadamente el screening se ha demostrado actualmente que no funciona. Yo quiero puntualizar, la mayoría de estos estudios están hechos en Estados Unidos, donde mucha gente no tiene un seguro público y no tiene una accesibilidad al sistema sanitario público fácil. Es decir, la mayoría, todos estos estudios están prácticamente hechos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las aseguradoras se gastaban mucho dinero en muchos pacientes que después se demostraban que no desarrollaban glaucoma. Y ahí, a partir de ahí fue el inicio, es decir, vamos a ver, no puede ser que todo el mundo tenga glaucoma en Estados Unidos. O sea, todo el mundo tiene su gota de tensión ocular, es imposible, o sea, sería una enfermedad endémica. Y no es así, no es así. Entonces se hicieron estudios para detectar quién tiene factores de riesgo, quién tiene. Y esos factores de riesgo son los que importan, por ejemplo, para los médicos de atención primaria, cuando vas pues en el tema de las ópticas, siempre a partir de los 40 años, yo creo que, y de hecho el estudio último en cuanto a que el 50% de la población tiene glaucoma y no lo conoce, es demasiado amedrenta, o sea, o asusta demasiado. ¿Por qué? Porque yo creo que no es así. Yo creo que ya detectamos mucho más glaucomas en fase inicial que hace 10 años. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a la óptica a tomarse, no a tomarse la tensión, sino a hacerse una graduación y le toma la tensión? O quien no viene por motivos de ojo seco, oye, me pincha, no sé qué, no sé cuánto. Algunos te dicen, pues sí, pues tengo la tensión, o a ver si va a ser la tensión. La mayoría no tienen la tensión alta, pero detectamos la gran mayoría de esos glaucomas y en fases muy iniciales. Es decir, claro, o sea, la mayoría generalmente ahora, actualmente, gracias a la burbuja que hizo expandir el tema de las ópticas, las cirugías de refractiva, etcétera, la mayoría, aquí hay gente con gafas, quien no, va a una óptica. Y cuando generalmente se tiene un glaucoma que es a partir de los 40 años, se tiene también lo que se llama la presbicia, la vista cansada, que empezamos a ver menos de cerca. Entonces, eso tú generalmente vas a la óptica y dices, mira, es que estoy viendo bien ya, no sé qué, te ponen tu gafita, te pasan por la tensión y dices, oye, mire, usted, a la mayoría no le dicen nada, pero a algunos le dicen, mire, usted tiene la tensión en 22. Y dice, venga, ese otro día se la tomamos. A lo mejor llega al día siguiente o a los 2 días, ya tiene en 15, no pasa nada. Yo personalmente he tenido tensiones en 22 o en 22, 21. Después me las he vuelto a tomar 16. Y ya está. Y generalmente no son glaucomas, simplemente es la oscilación que la tensión en el ojo origina. Cuando he dicho una revisión al año, no quiere decir que mañana vayamos todos al médico de cabecera para los Como dice el doctor Morión, viene a la óptica porque te gradúes en la gafa, bien porque tu madre tiene que ir al oftalmólogo y vaya a un médico de pago y dice, oye, pues ¿qué necesitas más? Pero sí, una vez, sí, a partir de los 40 años. Alguna vez a partir de los 40 años siempre hay que tomarse la atención, eso sí estoy de acuerdo con Antonio. Fundamentalmente, lo más importante de la charla son los factores de riesgo, lo voy a poner otra vez. ¿Por qué? Porque esos sí que tienen riesgo, los demás no.
pero Sí, preguntarme. Sí, mi madre le dio el dolor de clavo cuando tenía 20 y tantos años. Sí, Y ella sí tiene la tensión alta. sí. Pues si por ejemplo yo no me la he tomado ninguna vez y ya voy a cumplir 53, tenía que haberme la tomado, ¿no? Pero a ella no le han dicho nunca, ella lleva viniendo mucho tiempo a revisiones, nunca le han dicho, pues a lo mejor su hija puede tener también la tensión alta, pero nunca nos lo han dicho. Ujú. Entonces, por una cosa que no sabíamos tampoco, No te porque digan. ella lleva echándose los colirios para la tensión alta muchos años. Claro, de eso se trata en las reuniones. Después, como he dicho antes, hay pacientes que se llevan echando gotas mucho tiempo Sí. y entran dentro de los pacientes que realmente no tienen glaucoma, que es la enfermedad, y tienen riesgo de glaucoma porque en algún momento determinado se le ha determinado tensión en 23 y ya se le achacó, se le puso la cruz de decir esta persona tiene glaucoma, tiene glaucoma, tiene glaucoma. Claro, y eso tiene que echar también la gota porque tiene los ojos secos, de tanto Claro, colirio que generalmente nosotros a los pacientes que le decimos, mire usted, es posible que su familia pueda ver alguna afecta por glaucoma. Es en pacientes que tienen un glaucoma claro. O sea, no es fácil, ¿no? Que yo lo hable aquí de poner esta pantallita y decir, jope, qué bien, ojalá me vinieran así todos los pacientes. Con el primer campo visual sé que tienen glaucoma. Con el nervio óptico así sé que tienen glaucoma. No es fácil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un tipo de glaucoma y los campos visuales son subjetivos, cada uno lo hace de una forma, tienen que aprender a hacerlo. Es decir, todo esto forma parte de un conjunto de pruebas que hacemos, de un conjunto de factores que valoramos. Existen unas cosas que son las calculadoras del riesgo de padecer glaucoma, que generalmente no las usamos porque como hacemos todas las pruebas ya encuadramos. Cuando tenemos alguna duda pues ponemos y la hacemos y hacemos el riesgo, pero realmente no. Ya te digo, generalmente si lo decimos es porque vemos claro que va a desarrollar glaucoma o que tiene glaucoma y la familia se lo tiene. ¿En qué grado de la enfermedad se ha convertido en a conducir? Porque Bueno. el paciente, por supuesto, que no te puede ¿En qué? Primero, honestamente lo vas a saber tú. Sí, bueno, pero... Nadie te lo va a decir mejor que yo. Por eso hay que ser muy honesto con uno mismo y con sus posibilidades. Sí, Pero eso si tú no eres capaz de decidirlo, Si es generalmente los cuando renueve el carnet o tu oftalmólogo te lo ya lo diga, dirán. eso tienes que generalmente ser tajado. generalmente o sea, no es un grado real. O sea, existen, o sea, legalmente los pacientes cuando renuevan el carnet necesitan unos requisitos visuales. Es decir, necesitan llegar a cierta visión, cierta agudeza visual, que es lo que usamos para leer, y después no tener una pérdida de campo visual clara. Las pruebecitas que te hacen, no sé si habéis pasado, las pruebecitas que te hacen de que aparece el puntito por aquí, no sé cuánto y le tienes que dar cuando lo ves, eso es un campo visual, no es este campo visual, pero es para determinar qué alcance de campo visual horizontal tienes, que es lo importante en las rotondas, en los cruces. Cuando ven algún dato ahí que no se supera, te dicen al oftalmólogo. Por eso digo que es muy difícil que llegue un glaucoma avanzado con 40, 50 años, que no se diagnostique. Tiene que ser generalmente gente poco informada, o poco tratada. Generalmente, si viene algún glaucoma así muy avanzado, es gente pues de algún pueblo muy lejos, que no tiene tanto acceso a su médico, que nunca lo ha dejado caer, nunca lo ha comentado. Pues mire usted, yo me tropiezo mucho con las sillas, algo que haga saltar la chispa a su médico y diga, no porque tengas una molestia o porque tengas, no, pero los factores de riesgo sí son importantes que se queden. Fundamentalmente el antecedente familiar. No veo gente con de raza pigmentada aquí. Vaya, que cada momento la mirando, tiene que tener español en la mano, pero Eso es otro problema. no tiene nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es otro problema. Eso es un problema de la superficie ocular que no tiene nada que ver con el glaucoma. El glaucoma como tal no te da problemas. Me explico cuando digo problemas. Como ha dicho antes, el líquido y algo de eso. O sea, síntomas, perdón. Síntomas, porque no son aparentes. O sea, no es algo que tú puedas decir, hostia, tengo glaucoma. Porque no, por lo mismo que hemos hablado antes, porque no da síntomas. ¿Cómo Que puede- te lagrimen los ojos, que tengan los ojos secos, que tengan los ojos rojos,
que sensación de arenilla, todo eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con este tema. Yo que empecé a llorar de mucho los oí, me dijo que estaba preparada para un dolor de clavo, entonces me dieron un rayo láser. Eso es otra Pero cosa. me sigue llorando igual. Da igual, no tiene nada que ver. No tiene no, nada ¿Y que qué ver. líquido se va perdiendo por esa es mi pregunta? No, pero el líquido ese es dentro del ojo, eso no te preocupes. Lo que te lagrimea es la lágrima, es decir, el lagrimeo que notas es la lágrima. Tienes un problema en la superficie, o bien está la vía lagrimal obstruida, que es otra cosa, va por la nariz, eso no va de La lágrima, tiene nada que ver. la lágrima no sale del lagrimal. El lagrimal, digamos que es el desagüe. Digamos que es el desagüe del ojo. Entonces puede ser que lo tengas cerrado, ¿no? Sí, o puede ser simplemente un problema de... Se hace legaña. No, ¿Eh? eso Cuando está obstruido, El ojo se seco, hace legaña. claro. Sí, a veces sí, otras veces no, pero el ojo seco es otro problema. Si nos metemos ahí ya a hablar, pero no te preocupes que no es un síntoma de glaucoma, porque el glaucoma no tiene síntomas. Tiene factores de riesgo. De por sí es lo que hemos hablado y hemos repetido, que es asintomático, ¿no? Es como si me dicen, mi padre es hipertenso arterial, la tensión, el de la tensión, y es hipertenso arterial. Y yo lo sé y no me tomo nunca la tensión arterial. Voy al médico y me diga, o voy, tal, o nunca voy al médico, que puede ser también el caso, que es la mayoría de los casos. Entonces, yo sé que tengo el factor de riesgo porque mi abuelo tenía la tensión alta, mi padre tenía la tensión alta, leche, voy a tomar la tensión alguna vez. Es cuestión de informarse, no es cuestión de que cunda el pánico y ahora todo el mundo, no vaya a ser que tenga la tensión, no sé qué, no. Realmente no, es cuestión de saber, si tú tienes, leche, si tu abuela, y generalmente nosotros en la consulta, lo que más nos sirve para detectar que un glaucoma sea importante como para decirle a la familia o a ella, oiga, dígale a su familia que se tome la atención, es que el glaucoma haya generado ceguera. ¿Por qué? Porque hay muchos glaucomas que no están bien diagnosticados, no porque el médico lo haya hecho mal, sino porque se diagnosticaron en un momento en el que no teníamos tanto aparataje y no teníamos tanto conocimiento sobre cómo iba el ojo. O sea, porque claro, todos estos estudios decían, o sea, que todo el mundo en algún momento de su vida llega a tener la tensión en 22 o 23, y todo el mundo va a tener que ponerse gota, porque todo el mundo no desarrolla daño en el nervio. O sea, la tensión oscila y puede en un momento puntual tomar el 23 y decir, glaucoma, pum, gota. No, no es así, no funciona así, ya no funciona así. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes conocimientos para discernir bien quién va a necesitar tratamiento, quién va a necesitar seguimiento y quién no va a necesitar nada, simplemente conocimiento de los factores, etc. Y ya está. Entonces la tensión tampoco se nota. No se nota, no tiene sentido. Entonces, si tú vas habitualmente a tu hospital, entonces te hacen supervisión, la tensión se mantiene normal, se supone que tú no tienes por qué. Existe un glaucoma que es el glaucoma normotensivo. No tiene ningún riesgo, bueno, por el momento que no hay ninguna alarma, ¿no? No hay alarma. Porque no haya ido No hay al alarma. oftalmólogo, No hay como has alarma. dicho antes, no se puede ir así nada más que porque... No, porque además no tiene sentido, porque de hecho está demostrado que hacer una revisión a todo el mundo Ya. no sirve. Es decir, el porcentaje de gente que se diagnostica al final de glaucoma es tan pequeño que es como decir, vamos a ver, yo qué sé, viene una epidemia. Si viene una epidemia habrá que vacunarse, pero hay que asegurarse. Eso tiene unos mecanismos de control y está investigado, o sea, se sabe si es una epidemia y se necesita a la gente vacunar. Esto está estudiado. O sea, esto está, además del tema del screening, porque evidentemente es una enfermedad importante, ¿no? Y está estudiado y se sabe que no es necesario hacer un screening a toda la población. Es decir, no hay que ir todo el mundo en cola ahora mañana a tomarse la tensión y a verse el fondo de ojo, no, porque no sirve. Y encima lo único que va a generar es que la gente se apisotone, que la gente colapse y no tiene sentido. Es más lógico pensar y decir, vamos a ver, si mi madre, mi abuela, mi bisabuela, las tres estaban ciegas o se quedaron ciegas, pues yo tengo que ir al oftalmólogo. A lo mejor no tiene nada que ver con el glaucoma, a lo mejor tienen una degeneración en la retina o tienen otro problema, pero
es de sentido común decir, bueno, pues si mi familia, todas mis parientes femeninas tienen glaucoma, o tienen la tensión, o se quedaron ciegas en algún momento, pues tengo que verme, ¿no? Eso es lógico. O sea, el antecedente familiar, aquí ahora mismo es lo más importante. El tema de la tensión, evidentemente si te ven en la óptica o te toman la tensión o lo que sea y te detectan que la tensión está en unos límites altos, pues hay que verte. Pero no todo el mundo tiene que ir ahora corriendo a la óptica, mira, voy a ver cómo está la tensión, ¿no? Porque de los que estamos aquí probablemente uno tenga la tensión en 22 o en 23. Bueno, ve algunos pacientes míos por aquí, que a lo mejor... Yo creo que es muy importante, aun siendo pacientes de glaucoma, aun estando en el factor de riesgo que dice el doctor Morillo, obsesionarte no te lleva a nada. A quitarte tiempo de tus niños, de tu mujer o tu marido y del resto de tu familia. Yo he hecho estudios más que el doctor Morillo como mil veces, pero ninguno me ha servido para nada. De tensiones de cuánto la tenía en enero, en febrero, en marzo, en abril, en junio, a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, de todo. Y no me ha servido para nada. Curva de tensión de la repetición. Las pautas las tiene que marcar el médico, que es el que sabe de esto. Si te dice que te tiene que ver una vez al año, cada 6 meses, cada 6, cada 3, cada 3. Y sobre todo, nunca mentirle al médico ni engañarlo con el tratamiento, que también lo soy yo. Todo lo que penséis, vayáis a hacer o podáis hacer, ya lo sabéis. Con el glaucoma o cualquier otra enfermedad, todo al final siempre, porque es difícil. O sea, yo entiendo. Si tú engañas al médico, y entiendo que te engañas a ti mismo. Involuntariamente el médico te va a engañar. Porque no te va a estar dando datos correctos, porque tú lo estás engañando. Lía la solución. Ya te digo, yo lo he hecho casi todo. Y no te lleva a nada. A quitarte tiempo de tu vida, realmente, porque no tiene... Única y exclusivamente. Ahí lo comentaba con Antonio, el tema de cuando nosotros intentamos concienciar al paciente cuando no tiene un glaucoma grave y vemos que se está poniendo las gotas, no me está haciendo ni caso, tal, no sé qué, y el paciente, porque no es consciente de la enfermedad, no se las pone, pasa, y porque claro, es una gota que tú le pones a una persona y ya es una gota toda tu vida, por la noche, o por la mañana y por la noche, o 3 gotas, las que sean, que me provocan ojos rojos, que me molestan, y yo no me noto nada. Y cuando no me pongo las gotas, el ojo se me pone blanquito, estoy más guapo, más guapa, y no noto nada. Pero el médico me está diciendo, oye, que tienes una enfermedad, el médico que diga lo que quiera. Y ¿qué sabrá eso? Esa concienciación, a veces cuando nosotros, para concienciar al paciente, a veces decimos cosas que a veces se vuelven en contra del paciente después. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se hace consciente de su enfermedad porque pierde un ojo o ya ha perdido visión y esa pérdida es irremediable, agobia más al paciente por varios factores. Yo pienso que fundamentalmente porque es la teoría de un elástico. Yo he estado intentando concienciarlo y cuando el paciente ya se ha dado cuenta, ¡plá! ¿Sabes? El paciente ya es todo agobio, vas a un médico, vas a otro, no sé qué, ahora qué, mi intención, no sé qué, no sé cuánto. Entonces termina... No aconsejo, nunca o casi nunca, llevar 2 médicos a la vez. Porque seguro te dice lo mismo. Claro, te vuelve... Si por cualquier motivo pierdes la confianza en tu médico, cambia. Por el motivo que sea, porque no te cae bien, porque es seco en el trato, por lo que sea, cambia de médico. Pero ir al médico que te dice, hombre, Antonito, ¿qué pasa? Oye, ¿viste el Madrid ayer o viste el Barcelona? ¿Cómo lleva esto? A ver, te toma la atención, hostia, en 21, bien, de puta madre. Y después ir al que te dice la verdad, mal. Por ahí vamos mal. Un solo médico, siempre. Es lo ideal. Porque aparte, el glaucoma se basa en muchas pruebas. En muchas. Yo he enseñado el campo visual nada más, pero tenemos muchas pruebas que hacemos para ver si hay progresión, si progresa la enfermedad, si no, etc. Y sobre todo es muy importante la evolución.
De nada me sirve que un día venga un paciente con la tensión en 23 y el resto del tiempo está en 11 y ese día me ha dicho, es que he llegado, como la cita la tiene muy temprano puesta la gota, no sé qué. Bueno, no lo voy a meter en el quirófano para operarlo. Si el hombre estaba bien controlado y se lo ha olvidado, a lo mejor no se lo ha olvidado solo esa mañana, lleva 2 o 3 días más flojos. Le digo, oye, mira, tensión en 23. Eso lo tenemos que manejar nosotros. Y es muy importante lo que ha dicho Antonio en cuanto a no estar pululando de un médico a otro, y hablo también desde la experiencia como paciente, porque eso descuadra, no tu vida, que aparte, sino te descuadra mentalmente. Terminas diciendo, ¿esto qué es? ¿Tengo glaucoma? Ya al final dices, ¿de verdad tengo glaucoma? ¿Seguro? Ya dudas hasta de tu sombra. Entonces no es bueno, es lógico que tienes que buscar al médico que te dé confianza, porque es así, o sea, porque si no, no vas a seguir el tratamiento, no vas a hacer caso, no vas a ir a las revisiones y vas a pasar. Pero lo lógico es que sigas siempre a un médico. Y ese médico generalmente cuando tiene o ve algún problema que no puede resolver, te va a derivar, o sea, no va a dudar en decir, oye, mira, esto no lo puedo hacer yo, o esto no lo tal, vete a fulanito, vete a menganito, o vamos a consultarlo con el compañero que es más tal, porque todo esto evoluciona, pues tienes azúcar, tienes retinopatía diabética, y mira, pues te siguen en la consulta de retina, posiblemente el retinólogo. El retinólogo ya se te desmadra la tensión, hace un glaucoma neovascular y dices, o sea, esto no lo puedo hacer yo, esto tengo que hablar con el compañero de glaucoma. Vas a otro especialista, vas a otro oftalmólogo, pero realmente te ve el glaucoma y te lo trata y sabe cómo tratarlo. Entonces es importante siempre no estar dando botes porque descuadra al paciente más que al médico. El médico te ve puntualmente, pero el paciente está todo el día rumiando su enfermedad. Y realmente si se te olvida un día o un par de días echarte la gota, un día no pasa nada. Un día no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. No pasa nada. 2 días sí. Bueno, hay hipotensores que se prolongan en el tiempo algo más de lo que viene indicado. Si te lo has sacado 12 horas, pero lo suyo es la constancia. O sea, yo me lo he hecho a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Pues bueno, yo soy lo más importante no tiene por qué ser así, pero la constancia y la seriedad en el tratamiento, fundamental. El tratamiento, de hecho, en muchos pacientes... Bueno, no te vayas a cortar las venas porque se te olvide hoy. No pasa nada en que... Se te que... olvide, por ejemplo, 3 días echarse la ventana y me remuerde la conciencia. Eso no es un olvido, eso es dejadez. Eso es falta de hábito. Lo importante en cuanto al tratamiento es crear un hábito en las gotas. No es dejadez, es que hay distintas cuidadoras, claro. Entonces no tiene el hábito. Bueno, pero es generar el hábito, sí, en cualquier tratamiento. Sea la tensión ocular, sea la tensión, las pastillas de la tensión, ser constante. Si falla un día, no pasa nada. A lo mejor yo me di cuenta y me callo. Que hay pacientes que se ponen gotas, que sé que ponen el ojo rojo y vienen con el ojo blanquito, la tensión alta, y no te estás poniendo el colillo seguro, ¿no? Es que no me lo creo, es que todos vienen con el ojo rojo y tú eres la excepción que... No. O sea, el médico generalmente se da cuenta de cuando no, cuando sí. Distinto es que eso, en el equilibrio de decir, oye, mira, yo necesito, porque como es una enfermedad que al principio de ella el médico se tiene que ganar la confianza del paciente, porque el paciente no nota nada, pues no puedes manejar al paciente y decirle, es que usted no le va a echar la bronca. A veces hay que echar la bronca. A veces hay que decirle, mire usted, es que esto se está yendo de las manos y o me hace caso o qué. Pero generalmente los pacientes lo intentan hacer lo mejor posible. Yo lo sé porque siguen su tratamiento y otros vienen, ay, mire usted, que lo primero que te dicen ahí de la puerta es que no me echan las gotas. No te preocupes, fulanito, pasa, toma una tensión, tiene un poquito más alta, no te preocupes, ahora cuando llegue a casa te la eches y se acabó. No hay problema. Lo importante es lo que ha dicho Antonio, la constancia. Si tú generas un hábito en el tratamiento, es decir, si te has dicho gotas por la noche y te tienes que buscar un hábito. O bien te la pones en la mesita de noche, o te la pones donde te vas a lavar los dientes, que tú
relaciones y generes un hábito. Al principio, sobre todo, es incluso molesto echarse gotas, ¿no? Si tú no te las puedes echar, que te las eche alguien. Es otro de los consejos que le doy yo a mis pacientes. Si hay alguna... Porque hay veces que la gota te cae por debajo de, digamos, donde la ojera, para que nos entendamos, y tú piensas que te ya me ha ha caído. Y tienes que estar completamente seguro que ha caído el producto. En eso nosotros los médicos... Por la importancia del tratamiento, últimamente- porque realmente es un hipotensor. Es lo que hace que baje la tensión. Si te lo estás echando una semana y te lo estás echando toda la semana fuera, mal vamos. Y una vez Mal que vamos. sube la tensión ya no va. Con el tratamiento, sí. Sí, pero yo digo, si tiene que estar Solar, siempre tratamiento. Habitualmente hay algún tipo de glaucoma que con el tiempo baja la tensión, pero es un subtipo extraño, etcétera, aparece en jóvenes y después desaparece, etcétera, que no, pero habitualmente el glaucoma, que es el 80-90% de la población, que es el glaucoma de ángulo abierto simple, ese generalmente incluso con la edad suele subir más la tensión, es decir, que progresa con la edad, con lo cual cuando se diagnostica un glaucoma crónico simple y se ponen gotas, son gotas pacientes. De ahí la importancia que tiene. Pregúntame. Sí, que lleva un rato ahí. Sí, yo quería preguntar y un poco hablar sobre los tratamientos que hay. Sí. Entonces, que yo conozca, están los colirios de todo tipo, ahora está muy bien porque han sacado colirios que están mezclados dos tipos de principios. El láser, que hace poco también lo he visto, que también da muy bien porque creo que se puede repetir cada cierto tiempo, ¿no? Hay un tipo de láser que se puede también repetir. me han hecho. Trabeculectomía, vitrectomía también creo que... Trabeculectomía. Sí, ¿no? Eso es cirugía ya. Cirugía, estamos en cirugía. Válvula express, que también quisiera que me diga el porcentaje de éxito que tiene, porque a mí me la pusieron, no puedo olvidar porque no tensión de 40 para la válvula. Pero válvula express. Sí, hace 4 años. Sin mediar cirugía previa antes. O sea, no es válvula, no es válvula. Ya, no, pues, es una válvula. Ahora te Pues te digo- que me pregunte. Y quisiera saber si hay mundos después de una válvula express. ¿Qué hay más aparte de la válvula? ¿O el último que hay es una válvula? Nunca hay algo último en glaucoma. O sea, siempre hay esperanza. Bueno, sí. Siempre hay de hecho esperanza. se avanza muchísimo. Evidentemente, pero siempre tenemos armamento. Empiezo el tratamiento, la terapia, o sea, los colirios con medicación combinada son muy útiles porque te reduce el tema de tener tu repisa llena de colirios. Sí, yo Si tú creo tienes que- 2 fármacos, lo pasas a un bote, plom y ya está. Disminuye la cantidad de conservante que entra en el ojo, etcétera. Tiene ventajas, sobre todo en cuanto al cumplimiento y en cuanto a la irritación en el ojo. Eso es lo que te puedo decir tú vas sobre todo al tema quirúrgico. El tema del láser que me has comentado, existe la trabeculoplastia láser selectiva, que es SLT, que se puede repetir. Y la ALT, que es la trabeculoplastia láser argón, que es la que siempre se ha hecho generalmente. La SLT es un procedimiento relativamente nuevo. Empezó pues hace como unos 7, 8 años a empezar a moverse. O sea, antes existía el láser, pero empezar a moverse en España Yo creo que hace unos 10 años. Sí. 2 años. La SLT generalmente tiene unos porcentajes de éxito relativos. El láser generalmente tiene unos porcentajes de éxito relativos. Solo en algún tipo de glaucoma específico va bastante bien, pero no en todos los glaucomas. Lo bueno que tiene es que se puede repetir ese... La ese SLT láser se puede todas las repetir. veces Lo que pasa es que no existen estudios importantes respecto a la SLT, ni como tratamiento inicial, ni como tratamiento en repetición. O sea, existen estudios, pero no son estudios de gran número de pacientes, no existen estudios grandes con el láser argón de muchos pacientes comparado con medicación tópica en gotas, en los que se ve que generalmente es mejor la medicación o es mejor la cirugía. Sobre el láser argón sí hay estudios más importantes, más grandes. El SLT funciona. O sea, yo he tratado pacientes en Jerez que nos prestaron el aparato y funciona. Pero el láser en general no es tan eficaz como el tratamiento tópico. O sea, el tratamiento en gota, en general.
hay Suele ser una personas, medida complementaria a la cuota, efectivamente, cuando o al hay tratamiento, un momentillo que la curva está bastante alta y la quieren bajar. efectivamente, o al complementario o al tratamiento, o oye, el paciente no se quiere operar y tiene la tensión, porque esto es una cosa, lo que dicen los libros y los estudios es una cosa, y después cada paciente tiene su mundo. Yo tengo pacientes que se tienen que operar y no quieren, porque no pueden parar, por tema laboral, porque no se crean lo que yo digo, o lo que sea, y no quieren. Entonces digo, bueno, pues el láser, que es una cosa que te la doy aquí en un momentito, que tal. Bueno, vale, venga. Que eso no tienes que estar pendiente, tal, unas gotitas, pero poco más. Que no es como una cirugía, es decir, que no tiene generalmente complicaciones, etc. Entonces, el láser es como una medida de eso. Habitualmente los oftalmólogos que nos dedicamos al glaucoma la usamos como comodín. Es decir, o bien comodín al tratamiento, o comodín para el tratamiento médico, o como tratamiento comodín para la cirugía. Pues para alargar, intentar no alargarlo, etc. Salvo en algunos determinados tipos de glaucoma. Hay glaucoma que se usa más el láser porque es más útil, pero generalmente también se usa el tratamiento médico igual. Y en cuanto a la válvula express, la válvula express no es una válvula no es realmente, es un componente, es un sistema valvulado, pero llamarlo válvula a mí no me gusta, porque realmente no es el tipo de válvula que se ha puesto siempre. La válvula que siempre se ha puesto es la válvula de Ahmed. Eso forma parte de lo que se llaman tubos y válvulas, es una parte de la cirugía, aparte de la trabeculectomía. La válvula express es como una trabeculectomía, funciona como una trabeculectomía. La trabeculectomía abre un agujerito en el ojo para buscar una nueva vía de salida del líquido. La válvula esa, el express, el implante express, lo que hace es que no tengamos que ser tan agresivos en la cirugía, se pone fácilmente y regula la salida del líquido. Entonces, al regular la salida del líquido, disminuye las complicaciones. No digo que no existan las complicaciones con la válvula express, con la válvula o con el implante express, pues se llama realmente, es un implante express. Funciona y es como una trabeculectomía. O haces una trabeculectomía, si no tienes implante express, haces una trabeculectomía porque realmente es una trabeculectomía. Lo que ocurre es que regula el flujo y hace que el flujo, en vez de ser incontrolado o relativamente incontrolado, se controle mejor. El flujo de salida, sobre todo los días después de la operación, es muy importante cuánto líquido sale hacia la herida que hemos hecho. Entonces, esa válvula, ese tubito, controla que salga determinado punto, o sea, hasta determinado punto. Ya no sé en qué forma. Tiene eso de éxito, porque a mí me fue mal. No sé si fue mi caso particular, pues que realmente es una técnica que no está. Mira, el implante express es muy novedoso. O sea, el implante express lleva 2 años en el mercado, prácticamente 3 años. Pero válvula express es lo mismo que la otra válvula. No, es que válvula express no existe. O sea, existe implante express. Sí, pero hay diferentes tipos de válvulas. Hay diferentes. De implante express. Hay 2 tipos de implante express, que son uno finito que regula el flujo, que son para tensiones de 28 para abajo, generalmente cuando no se controlan, etcétera. Y otro que es un implante express más grande, que generalmente no se usa porque para eso ya te pasas a las válvulas. Y existen lo que se llaman las válvulas realmente, que son componentes valvulados, que es un tubo que comunica con el ojo, se pone una válvula un poco más a distancia hacia detrás, y esa válvula es la que regula el flujo. Esa válvula es la que regula. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay muchas complicaciones. En cuanto al implante express, las complicaciones que puede haber fundamentalmente es que se cierre la trabeculectomía que se hace, que realmente es eso, por el implante, o se extruya el implante. Eso es meterse ya en casos particulares, es decir, hay implantes que van bien y otros que no. Realmente el porcentaje de éxito en los estudios que hay es similar a la trabeculectomía, pero reduce las complicaciones postoperatorias iniciales. ¿Y de cuánto qué porcentaje tiene de éxito? Las trabeculectomías, el porcentaje de éxito completo generalmente es un 70%. Es igual, un 70%. De éxito completos, o sea, de éxito completo
no es éxito, o sea, perdón, me estoy equivocando. El éxito final o general no es igual que éxito completo. Éxito completo se llama a que las válvulas, o sea, los implantes o las trabeculectomías, solo con la cirugía consigan controlar el glaucoma, es decir, bajar la tensión a donde querían. Eso es el éxito de la cirugía. Y otra cosa es el éxito complementando cirugía y además teniendo que añadir tratamiento. Y ahí es donde llega hasta un 70% la trabeculectomía y los implantes express. Porque generalmente, aunque tengas una operación y te operen, siempre al poco tiempo te tienes La que mayoría por sí. otro polito. O sea que La no mayoría pasa nada, te acostumbras y es que el día que no te lo echas y te noto algo raro y es que ya tienes adicción al chocolate. Y lo siguiente que no que se me ha olvidado es que lo noto y estoy deseando que llegue la mi hora para echarme mi nota. Que no hay tampoco ningún Pues yo te digo, la mayoría generalmente, a pesar de la cirugía, al final terminan, porque la cirugía depende de la cicatrización y al final terminamos cicatrizando, más lento, más temprano, terminamos cicatrizando por donde filtra el líquido. Entonces, hay gente, tú eres joven y lo más probable es que, o sea, y en personas jóvenes, las cirugías cicatrizan más, o la herida cicatriza más rápido. ¿Qué ocurre? Que el glaucoma en pacientes jóvenes es más difícil de tratar. Antonio fue con 20 y tantos, ¿no? 24 años. Con 24 años. Entonces, el glaucoma en pacientes jóvenes es más difícil de tratar, porque la cirugía tiene menos éxito. Y aparte de las válvulas express, ¿qué hay más de esas técnicas? O sea, aparte del implante express, existen las válvulas Hammer, que es la que tiene Antonio, existen los tubos, hay muchos tipos de tubos, los nombres de Moteno, de Barber, etcétera, que esos no regulan el flujo. Esos, en un tubo que se pone a una carcasa que se sutura al ojo y lo que sale por ahí sale. Generalmente dentro del ojo no se ve nada por fuera. No se ve nada. Microscópicamente se ve un poquito asomar el tubo dentro del ojo, pero tú no te lo ves por fuera, es imposible que te lo veas por fuera. Se ve, nosotros lo vemos, pero no se ve desde fuera. Entonces, esos tubos generalmente el problema que tienen es que tienen mayor riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque como no controlan el flujo al salir, como no sale el flujo de manera controlada, pues las complicaciones postoperatorias iniciales son mayores. Ahí es donde entra el médico para valorar qué es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque incluso aunque sea un tubo, depende de la cicatrización. Entonces, como técnicas y aparataje que tenemos para poder utilizar, etcétera, bueno, pues igual que laboratorios y casas comerciales hay. Cada uno desarrolla su sistema, cada uno desarrolla una forma de abordar el tratamiento, etc. Utilidades básicos, lo que está estudiado y con estudios importantes: tratamiento médico, láser y la cirugía de trabeculectomía. Ha salido un estudio el año pasado que comparaba el tratamiento de trabeculectomía con los tubos y veía que a largo plazo el tubo tenía cierto mejor pronóstico, pero era estadísticamente significativo, pero realmente el paciente clínicamente no mejoraba en cuanto a su sensación de enfermedad. Con lo cual, y además el tubo, como te he dicho, tiene mayor porcentaje de riesgo. Entonces, todo eso es una balanza en la que hay que valorar exactamente qué es lo que hay que hacer con cada ojo. ¿Por qué? Porque eres joven, hay que modular el tratamiento, hay que llegar a viejo con visión, y lo que no podemos hacer tampoco es hacer una cirugía que te pueda generar un perjuicio importante. ¿Y la trabeculectomía cuántas veces se puede hacer? ¿Solamente una vez? Generalmente la hacemos 2 veces y en algunos casos 3, pero 2 veces habitualmente. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho, como depende de la cicatrización, tú haces una herida. Cuando haces la trabeculectomía haces una herida en un lado, en otro del ojo, y esa cicatrización impide que puedas hacer más trabeculectomías, porque depende de que la conjuntiva esté sana, sin tocar.
pacientes complicados, complejos, que ya se han operado muchas veces, entran en un círculo de muchas cirugías, etcétera. ¿Por qué? Porque cuanto más tocas un ojo, más cicatrizado está y más difícil es de conseguir el objetivo de la cirugía. Entonces, generalmente la trabeculectomía se suele hacer 2 veces, 3, y después ya pasas a las válvulas. Es lo que habitualmente hacemos. Después hay otro tipo de glaucoma, directamente vas a la válvula. Eso es, cada caso es muy específico. Que si te ha subido la tensión después del implante express, es que es una trabeculectomía que se ha cerrado, o sea, que no tiene más. El implante no tiene mayor, ¿cómo te diría? El implante express no tiene mayor truco. O sea, lo único que hace es regular un poco y mejorar el pronóstico operatorio inmediato, ¿sabes? Pero después funciona como una trabeculectomía. Siendo joven tienes muchas papeletas para que la trabeculectomía se te cierre, pero si no queda más remedio es el paso que hay que hacer. Sí. Muchas gracias, fue muy interesante. Bueno, si tenéis más preguntas, Sí, yo quiero... él quiere hacer una y ya acabamos. Sí. Pregunta. El glaucoma es igual para aquellos pacientes que tienen reconocidas otras enfermedades oftalmológicas, y el proceso de degeneración de pérdida de visión al mismo. Que en principio no, o sea, el glaucoma no es igual en un paciente diabético, por ejemplo, en un paciente No me refiero que a... tiene una retinosis pigmentaria, Sí, que tiene, a eso me refiero. ¿no? Sí. A ver, ¿no? Que si se puede estar resfriado, dolerte la cabeza y tener un 15, es a lo que te refieres. Me refiero a que yo que tengo retinosis A ver, pigmentaria, eso es. en el caso de que se produjese un glaucoma, que no es el caso, Sí. si me afectaría igualmente, y si el proceso de pérdida de visión sería igual. Depende de la retinosis pigmentaria que tenga y el grado de afectación visual, que me imagino que es importante. Sí. Entonces, generalmente, como he dicho antes, el glaucoma afecta a la visión periférica. La retinosis pigmentaria, que degenera bastones, o sea, que es la más frecuente, afecta a la retina periférica. Con lo cual, generalmente el glaucoma se detecta ya cuando empieza se detecta. Importa en cierta medida, pero no es frecuente la asociación de retinosis pigmentaria con glaucoma, salvo estudios en los que, pues como he dicho antes con el tema de la diabetes, son pacientes que pues lo que ocurrió a Antonio igual, con la miopía, porque tenía miopía o tenía retina, le detectan a lo mejor una tensión en 22. Hay gente que tiene tensión alta, pero la mayoría de los que tienen 22 no tienen glaucoma. En cuanto a si el glaucoma te puede afectar o afectar más a la retinosis, o sea, porque tienes retinosis pigmentaria, evidentemente al tener la retinosis pigmentaria es una afectación de la retina y por ende, o sea, de los bastones, que son las células neurológicas o neuronales que van por el nervio óptico, que emiten la información al nervio óptico hasta el cerebro. Genera ceguera irreversible igual, pero el glaucoma realmente no tiene mayor frecuencia en retinosis pigmentaria. Si te puede afectar o no, claro que afecta. O sea, estás hablando de un campo que ya está dañado, es decir, tu retina está dañada por la retinosis pigmentaria. Si tuvieras un glaucoma añadido, te podría afectar más. Depende también, una de las cosas que no hemos hablado es del ensañamiento terapéutico. Hay gente que por lo que sea no hemos conseguido frenarlo o ha llegado muy tarde y tiene una ceguera ya en los 2 ojos. En esos pacientes no tiene sentido tenerlos en tratamiento con gotas toda la vida, con los ojos rojos, sin que vayamos a recuperar. Son ciegos, o sea, no perciben ni siquiera la luz. Entonces, tenerlos fastidiados con una gota que le molesta, que le raspa, que está por día pendiente de la gota, que su preocupación básica es la gota, porque ya están ciegos y están demasiado concienciados en que tal, no tiene sentido. Los pacientes que están en esa situación, y da pena también ver a un paciente con 3 fármacos que sabe que no es que no vaya a recuperar, es que ya lo tiene todo perdido, no tiene sentido tenerlo en tratamiento, aunque la tensión se vaya a 30. ¿Por qué? Porque es que no va a dañar más, ya lo que está dañado, y ya, por mucho que tengas la tensión alta, no vas a dañarlo más, o sea, no vas a frenarlo, porque ya está todo el campo trillado, por decirlo de alguna forma. Entonces, no puedes
no puedes estar ensañándote con ese paciente haciéndole eso. Con esos pacientes generalmente hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que tener psicología para decir, vamos a ver, o sea, le estoy haciendo yo la puñeta porque le tengo con 3 fármacos que le irritan el ojo y no le van a hacer mejor. O sea, ahí ya entra el médico a valorarlo, evidentemente, y el paciente, si el paciente quiere seguir poniéndosela, pues bueno, pero hay que dialogar con el paciente en ese sentido, porque hay pacientes que no tiene sentido tratar un glaucoma cuando están ciegos legales y no ven nada. ¿Por qué? Salvo que le duela, porque la tensión sea excesivamente alta por glaucomas puntuales de algún tipo, generalmente no tiene sentido tratar un glaucoma crónico en un paciente que es ciego. ¿Por qué? Porque lo único que te va a hacer el glaucoma crónico es dejarte ciego, y ya lo eres. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo tenía una duda. Está hablando ahora, para que antes la tensión alta no dolía. Tensión alta generalmente no duele. No duele. Entonces, y ahora he oído decir que a no ser que duela, que tenga la tensión alta y duela. Sí, tensión alta ocular excesiva. Se entiende que es por encima de 22, 23 o de 21 en adelante. No, vamos a ver, mira, te explico. La tensión alta, hay momentos en los que duele. Si la tensión, el pico de tensión es demasiado rápido, que es lo que ocurre en el dolor de clavo, es decir, se tapona por donde tiene que salir el líquido, entonces el líquido se acumula y en una olla express duele. ¿Por qué? Porque la tensión pasa de estar a lo mejor en 16 a pasar a estar en 60. Cuando es un pico rápido, es decir, cuando el ojo hace ¡pam!, eso duele. Eso duele porque irrita la estructura. ¿Ese dolor se pasa? Generalmente no se pasa, es decir, porque es un dolor tan importante, efectivamente. Pero ese dolor es el dolor de clavo, que puede ser debido a un dolor porque se tapona, pero es que el mecanismo en el que se puede taponar es múltiple. Es decir, se puede taponar por un glaucoma de ángulo cerrado, o se puede taponar porque se pierde el ángulo por un glaucoma neovascular en un paciente con diabetes muy avanzada o una retinopatía diabética muy avanzada. El glaucoma no duele, salvo en momentos puntuales, cuando el cambio de tensión, el único dolor que sufre el de clavo. O sea, es un dolor evidente que te deja incapaz, es que no puedes hacer otra cosa, porque generalmente se asocia con náusea, un dolor muy fuerte que se irradia toda la cabeza, y es un dolor, no es el dolor típico de cabeza, uy, me siento cargado, no, es un dolor que vas al médico, es que vas al médico. Y antes con ese dolor hay quien le han sacado el ojo. Es que, vamos a ver, Me refiero a hace ya mucho tiempo. Hay muchas formas de llegar al dolor de clavo, el glaucoma de ángulo cerrado, dolor de clavo. Hay fórmulas, o hay formas en las que se puede evitar, esto se puede solventar, porque simplemente es la anatomía del ojo la que hace que se cierre el ángulo, con lo cual a veces el cristalino, la catarata. De hecho hay un estudio en curso en el que en pacientes de ángulo cerrado están estudiando si quitar la catarata disminuye el riesgo que a largo plazo desarrollen un glaucoma de ángulo cerrado, o sea, un glaucoma agudo, un dolor de clavo, para que lo entendáis. Entonces, ese estudio está en marcha. Posiblemente sí sea evidente que en pacientes con mucha posibilidad de que se cierre el ángulo y tengas un dolor de clavo, se recomiende quitar la catarata, si hay catarata. Ocurre que hay veces que no hay catarata y lo que quitamos es una parte de la anatomía del ojo que está sirviendo. O sea, ahí es otra cosa que hay que dialogar con el paciente, ¿vale? O sea, estamos hablando de ya puntos límites. Lo habitual en el glaucoma, el tipo de paciente de glaucoma, un paciente que se le ha diagnosticado la tensión puntualmente, se le ha visto que tiene riesgo o que tiene glaucoma, se le pone su tratamiento, se estabiliza la tensión, no avanza. Eso es el paciente tipo. Después hay pacientes peculiares, porque tienen glaucomas peculiares. Pues Antonio, porque son glaucomas que aparecen muy jóvenes, porque tienen más factores que influyen en ese glaucoma, como puede ser la miopía,
como puede ser que él está operado de catarata y no tiene lente y está apático, eso influye también, que es que necesito. Entonces, todo eso influye. Tiene un glaucoma que leche, o sea, es de los que curten, es decir. Entonces, claro, pasar de ahí, ese miedo, yo creo que no tiene que asustar, sino simplemente que la gente se conciencie. Oye, si te han diagnosticado que te han visto que tienes la tensión alta, ve al oftalmólogo que te vean. Sentido común realmente. Si tienes toda tu familia ciega, ve al oftalmólogo. A lo mejor lo más probable es que no sea un glaucoma, lo más probable es que tengas una retinosis o tengas otros problemas hereditarios con más importancia hereditaria que el glaucoma. Porque una cosa es que el glaucoma tenga cierta importancia hereditaria y otra cosa es que mi madre tuvo glaucoma y yo vaya a tener glaucoma. No es así. Es decir, no se hereda directamente. De hecho, yo no conozco a nadie por parte de mi padre y por parte de mi madre que lo tenga. Nadie. Pero en cambio, mi hermana la mayor sí lo tiene ya. Bueno, tampoco tiene la presión ocular alta, tampoco tiene glaucoma todavía. O no creo que lo tenga todavía. Y yo sí. O sea que mi hermana y yo sí tenemos ahora posibilidades de... Yo ya lo tengo, mi hermana de... Pasa que Antonio tiene muchos factores que se suman a su tensión alta y hacen que su glaucoma sea realmente complejo, es decir, en todos los aspectos. Pero es verdad que, bueno, ahora está controlado. Va, quería preguntar y acabamos, ¿vale? Pues ya la gente... Quería yo puntualizar una cosa, lo que pasa es que mi marido es antepuesto. Es lo que estaba diciendo. Quería decir que a pesar de que él tiene un glaucoma muy agresivo y su hermana tiene un glaucoma también incipiente, ¿no? Porque son miopes, tienen muy congénita, que a pesar de eso, nuestros hijos, ¿no? Porque son sus hermanas, tenemos niños, el más chico es el niño con 6 años y yo con 3, que eso no lo hemos visto. Los demás han ido a revisiones para verle a ver y están perfectamente. O sea, que no hay que obsesionarse. El médico nos dijo cada 2, 3, 4 años. Si tiene, por ejemplo, como nuestro hijo fue vino este año de visita porque tiene alergia, rinitis, tenía los ojillos muy rojillos, pues pidió cita a la abuelita y lo dio, ya está. Pero que no hay que obsesionarse, porque incluso Antonio, que tiene un glaucoma muy agresivo y muy rápido, pues es una vida bastante normal. Entonces, la normalidad... No hay que obsesionarse con nada. Que el glaucoma no sea el centro de tu vida, ni la presión alta. Que eso no sea el centro de tu vida, ni preocuparse en exceso. Ocuparse cada vez que te lo diga el médico. Oye, ven el mes que viene.